tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo inicio saludando a los funcionarios que han hecho presencia, que han sido citados para el debate de control político de hoy. También felicitando al senador Benedetti por su presentación y por las inquietudes, los reclamos que ha presentado desde la óptica de la prestación del servicio y de los usuarios. Y yo quisiera comenzar mi intervención, señor presidente, en primera instancia haciéndole un reconocimiento al doctor Gustavo Alberto Lenis. Le hago un reconocimiento por varios motivos. Primero, porque siendo una persona conocedora a profundidad del tema aeronáutico, de la industria, porque fue presidente de Avianca, sabía en qué se estaba metiendo usted cuando decidió aceptar la dirección de la Aeronáutica Civil. El director anterior yo creo que nunca lo supo, no sabía en qué se estaba metiendo ni nunca supo en qué se metió, porque en el debate de control político que hicimos en la plenaria del Senado yo recuerdo que el anterior director nos dijo que leía revistas de niños, de aviones, y que eso le llamó la atención y que por eso él siempre tuvo el sueño de ser director de la Aeronáutica Civil. Pero usted sí sabía en qué se estaba metiendo y lo que estaba asumiendo al aceptar la dirección de la Aeronáutica Civil, y por eso es el primer motivo de mi reconocimiento, doctor Gustavo Alberto Lenis. Pero además porque usted, digamos, en sus declaraciones, en la manera como se ha expresado, de alguna manera ha buscado asincerar, como dicen ahora los jóvenes, el problema que está viviendo el país en el tema aeroportuario y aeronáutico. Y eso es muy importante, porque el país tiene que conocer la verdad. Ese es el primer paso para poder empezar a resolver los problemas, reconocer la verdad, diagnosticar exactamente qué está pasando para poder ir hacia adelante y resolver esta situación, que es una situación que viene de muchos años atrás. Es decir, la crisis institucional de la Aeronáutica Civil es una crisis que no es nueva, que no es reciente, tiene una larga historia y tiene muchas dimensiones que vamos a tratar de esbozar en la presentación. Pero después de ese reconocimiento, que yo creo que es merecido para usted, yo quería, señor presidente, mencionar algunas palabras que considero son como el léxico que debe orientar este debate y que nos debe quedar en la retina, estas palabras que enmarcan un poco la dimensión de este debate que estamos planteando acá. Esas palabras son planeación versus improvisación, son estructuración, seguridad, es una palabra clave aquí, fundamental, interventoría, galimatías institucional, que existe en la industria aeronáutica y aeroportuaria desde el punto de vista de la institucionalidad pública, autoridad, fatiga y algunos temas que son imponderables, que afectan la operación aérea del país, el tráfico aéreo, que es por ejemplo el clima, que es un imponderable, pero que es imponderable, digamos, tiene que ser ya una variable que debemos incluir en todos los aspectos de planeación y de infraestructura. Después de enunciar ese léxico, entonces yo quisiera comenzar con el tema de la seguridad. La seguridad tiene varios componentes y varias dimensiones acá. El tema de los aeropuertos y del aeropuerto El Dorado, que es nuestro aeropuerto insignia, estrella, segundo en tráfico de pasajeros en América Latina, primero en carga, es un tema de seguridad nacional. Ya en diversos debates hemos repetido hasta el cansancio los problemas diagnosticados en el aeropuerto El Dorado, la falta de control, el contrabando, el tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes, el tráfico de divisas, el tráfico de joyas.
las entradas del aeropuerto que no están controladas, los vuelos fantasmas, señor presidente, que de pronto aterrizan llenos de contrabando y nunca existieron para los operadores y los controladores aéreos para la aeronáutica civil, que denunció en su momento Juan Ricardo Ortega como director de la DIAN. Pero también la seguridad aérea, de la operación aérea misma para los pasajeros, que es la situación que ha enunciado muy bien el senador Benedetti. Nosotros nos embarcamos hace algunos años en estructurar un megaproyecto de infraestructura en Colombia que fue el aeropuerto El Dorado, con una inversión que ya sobrepasa los $1.000 millones. Creo que las cifras del anterior director de la Aeronáutica Civil nos hablaban de 1.400 millones de dólares, no sé en cuánto vamos a terminar, porque la concesión va hasta 20 años más. Y la impresión que uno tiene, la percepción que uno tiene conociendo este tema, como lo hemos buscado conocer a fondo, es que se hizo, senador Benedetti, un gran centro comercial en el aeropuerto El Dorado. Un centro comercial que cualquiera se impresiona cuando lo ve, el vidrio, los locales, el espacio, los techos altos, claro, porque veníamos de un terminal aéreo de los años 50 que construyó Gustavo Rojas Pinilla, y por supuesto pues cualquier otra cosa distinta a ese terminal viejo pues resultaba una mejora significativa. Pero hicimos ese centro comercial y dejamos para el final lo que se supone que es del principio, que es la operación aérea, la torre de control, el centro de gestión aeronáutico. Eso era lo primero que había que planear, lo primero que había que estructurar. Y esta es la hora que el aeropuerto El Dorado, el nuevo aeropuerto El Dorado, no tiene nueva torre de control, está operando con la antigua torre de control que fue diseñada y construida para las cifras de tráfico de pasajeros, de tráfico aéreo de los años 50. Y no sabemos realmente esa torre cuándo se va a terminar de construir, porque no es solamente levantar el edificio y la obra civil, eso hay que cablearlo, eso hay que dotarlo de equipos, hay que capacitar a los controladores aéreos, hay que migrar todos los sistemas de la antigua torre que es de cobre a la nueva torre que es ya de la era tecnológica digital. Entonces, ese tema de la infraestructura relacionado con la seguridad indica que seguimos operando un aeropuerto donde el terminal es del siglo XXI, muy bonito estéticamente, como lo he descrito, con la infraestructura de hace 20, 25 años para operar, para la operación aérea. Y eso con un crecimiento exponencial de pasajeros. Es decir, en el año de 1979, Colombia tenía un total de 4.200.000 pasajeros, grosso modo. Eso ha ido creciendo exponencialmente y ya a hoy estamos hablando más o menos de 29 millones de pasajeros. A principios de los años 2000 estábamos en 9.200.000 pasajeros, es decir, cuando se empezó a vislumbrar la planeación de estructurar un nuevo aeropuerto El Dorado. Se empezó con 9.200.000 pasajeros y ya vamos en 29 millones. Por supuesto, pues cualquier infraestructura no aguanta y se queda chiquita. Y eso es lo que ha ocurrido. Pero a raíz de este escenario, pues se han presentado varias situaciones que han sido denunciadas por los controladores aéreos, por los auxiliares de vuelo, por los pilotos, por el personal de asistencia en tierra, incidentes graves que se han presentado que ponen en riesgo la seguridad aérea del país y de los pasajeros. Tenemos, por ejemplo, una infraestructura absolutamente inestable, unas deficiencias y fallas en las radioayudas de los radares y las comunicaciones que se presentan, unas pistas reparchadas que parece que fueran hechas con relleno fluido, como la Caracas o la autopista norte, en donde los aviones tienen que pasar por unos baches
terribles que obviamente representan un riesgo para la seguridad, unos costos muy grandes para esos aviones modernos que pasan por ahí. Y todo eso genera también una presión adicional sobre las tripulaciones aéreas, en donde yo quiero mencionar que esas tripulaciones cada vez están sometidas a unas presiones mayores por el inconformismo de los usuarios con la prestación del servicio, por la obsolescencia de la infraestructura aeroportuaria que no permite operar a tiempo los itinerarios, por las exigencias de las empresas que hacen que las tripulaciones tengan que cumplir cada vez turnos más extenuantes, donde empiezan a acumular fatiga, estrés, problemas de salud, todos los que hacen parte de la cadena, digamos, de operación de un avión. Y los pilotos, las tripulaciones aéreas no tienen un régimen laboral en Colombia. Es decir, sigue regulándose en el limbo jurídico el régimen laboral de pilotos y tripulaciones. Ya son varias las sentencias del Consejo de Estado que le han ordenado al gobierno y al Estado colombiano establecer un capítulo en el Código Sustantivo de Trabajo para regular el régimen laboral de tripulaciones aéreas auxiliares de vuelo, que aún no se da y aún no existe. Eso quiere decir que hay abusos por parte de muchas aerolíneas que le ponen unas exigencias a esos tripulantes, a esos pilotos, que, repito, con la acumulación de fatiga ponen en riesgo también la seguridad aérea del país. La Asociación Colombiana de Tránsito Aéreo, ACDECDA, radicó, por ejemplo, en la Aeronáutica Civil desde el año 2011 a 2014 denuncias que están relacionadas con la inestabilidad de esa infraestructura aeroportuaria, aeronáutica, con evidencias y precisiones en las fechas, fallas técnicas de radares y de comunicaciones, que son recurrentes por instrumentos que son obsoletos y sin el debido mantenimiento. Voy a mencionar algunos casos rápidamente. 9 de enero del 2014, se presenta una falla en los circuitos eléctricos de la pista 13R en Bogotá. El 8 de enero de 2014, falla y se congela la pantalla del radar del Centro de Control de Bogotá. El 4 de febrero de 2014, falla la frecuencia aeronáutica que cubre el sureste colombiano, restringiendo la movilidad aérea. El 5 de marzo de 2014, la torre de control del Dorado se queda sin comunicaciones a las 12:40, una falla de frecuencia aeronáutica que cubre todo el Pacífico colombiano a las 6:35 de la tarde. El 11 de noviembre de 2014, hacia la 1 p.m. y aproximadamente durante 8 minutos, se presenta una falla total en las comunicaciones y la vigilancia del radar del Centro de Control de Bogotá y quedan 60 vuelos que estaban volando cerca del aeropuerto El Dorado perdiendo el contacto con la torre de control debido a una falla en el fluido eléctrico. Septiembre 4 de 2014, desde horas de la mañana se presentan inconvenientes en las frecuencias usadas en los sectores de áreas terminales de Bogotá. En fin, son varios los incidentes que se reportan, las fallas, las caídas de los sistemas, de los radares, del fluido eléctrico. Entonces, ya que El Dorado, por ejemplo, soporta el 26% de las operaciones del país y moviliza gran parte de los pasajeros nacionales e internacionales, pues no puede darse el lujo de seguir operando en enero de 2027 con una sociedad comercial denominada OTCA SAS. Con esa figura el Estado dejó de percibir un monto total que generó la explotación comercial entre los años 2010 y 2011 por el concepto de subarriendos equivalente a 4.480 millones de pesos. Eso es tomado del informe de auditoría de la Contraloría General de la República del año 2011. Esa figura contractual realizada con un particular no beneficiario real de OPAIN, lo que hizo fue desdibujar completamente el objeto del contrato de concesión, más si tenemos en cuenta que a través de una fiducia diferente a la ordenada en el contrato de concesión, Fiducolombia S.A.,
se recaudaron los cánones de subarriendo que generó la explotación comercial del terminal de carga del aeropuerto El Dorado, razón por la cual, en conclusión, esos ingresos no fueron reportados ni registrados y menos tenidos en cuenta como base de la contraprestación para pagarle al Estado. OTCA entonces viene siendo una especie de vehículo financiero o intermediario entre Opaín y los subarrendatarios, operadores de carga. Dentro de esas investigaciones que ha adelantado la Contraloría General de la República, pudo establecer que OTCA es una empresa que se constituyó, senador Benedetti, el 28 de enero de 2010, con un capital de 1 millón de pesos para manejar un contrato de 74.000 millones de pesos. Es decir, el contrato de arrendamiento con Opaín se suscribe el 4 de febrero de 2010. Es una empresa que se conforma 7 días antes de la suscripción del contrato de arrendamiento, repito, con un capital de 1 millón de pesos para operar un contrato de 74.000 millones de pesos. La Aerocivil, ¿qué hizo? ¿Qué acciones tomó? La Aerocivil lo que hizo fue demandar la conformación de un tribunal de arbitramiento como máxima autoridad del contrato de concesión con Opaín en mayo de 2014. El tribunal de arbitramiento es el que tiene que definir y se hace si figura de la terciarización de las áreas concesionadas o áreas de explotación comercial de carga y demás es legal, mientras que corresponde pues al Estado, a los entes de control, pues proteger los intereses de la nación y establecer cuáles son las reglas claras al momento de suscribir los contratos con esas concesiones. Es claro, es claro que la mayoría de las concesiones aeroportuarias, señora ministra, que han venido gestándose, firmándose, estructurándose en el país para operar aeropuertos, han venido funcionando sin interventoría. La interventoría se diseñó con una figura muy rara que yo todavía no he logrado entender, que es una figura de interventoría ad hoc operada directamente desde la aeronáutica civil, para las obras, para constatar que la calidad de los materiales, la calidad de los diseños de las obras que se entregan por parte de las concesiones cumplan con los requisitos de calidad, los estándares de calidad para responder a las exigencias de seguridad aérea y de buena prestación de servicio para los pasajeros. Entonces, para no extenderme más y resumir de qué se trata todo este tema que hemos venido denunciando, lo podemos resumir en los siguientes puntos. Opaín entonces firma un contrato de concesión con Aerocivil. Dentro de esas obligaciones de lo pactado está el desarrollo y explotación comercial de un aeropuerto, que es El Dorado, que se le han invertido 1.000 millones de dólares y creo que vamos a llegar a 1.400 y vamos a pasar esa cifra. El Dorado, a través de un fideicomiso, se opera. Para el caso específico de la terminal de carga, Opaín, ¿qué hace? Realiza un contrato de arrendamiento con la empresa OTCA, que a su vez subarrienda las áreas de explotación comercial. A través del subarrendamiento, OTCA percibe ingresos que no son reportados al fideicomiso estipulado en el contrato de concesión del cual es beneficiaria la Aerocivil, sino que por el contrario los ingresos captados por concepto de esos subarriendos son consignados por OTCA a otra fiducia diferente. Los hallazgos de la Contraloría General de la República del año 2011 dicen que Opaín accede a ajustar el contrato de arrendamiento con OTCA en una primera instancia, lo que significa que Aerocivil percibe nuevos ingresos, es decir, pasa de recibir 4.480 millones a 13.400 millones anuales. Sin embargo, lo que la Aerocivil está recibiendo por parte de Opaín, contablemente no lo recibe como ingreso bruto, como lo estipula el contrato de concesión, sino como ingresos para terceros. Con esto, el Plan Único de Cuentas indica que contablemente los ingresos para terceros son un pasivo
que podrá ser exigible por quien realiza la transferencia. Es decir, los nuevos ingresos percibidos por la Aerocivil podrían ser devueltos, lo que supone un riesgo de pérdida de recursos públicos y un perjuicio para la nación, para lo que le corresponde a la nación en la explotación de los terminales de carga y de esos arriendos. Pero ¿qué es lo más alarmante en este caso? Que necesito una respuesta sincera y franca de parte del gobierno y de la ministra. Lo más alarmante de este modelo de subarriendo, que claramente afecta a la Aerocivil y a la nación, es que está siendo replicado en las demás concesiones aeroportuarias a nivel nacional. Es decir, esta figura y este modelo no solamente ocurrió y está ocurriendo en el aeropuerto El Dorado, que es el más grande, que es el más significativo, sino que las demás concesiones regionales, poco alegremente, un poco por inercia, por conveniencia obviamente, están replicando este esquema a nivel nacional, lo que significa que hay un potencial riesgo de pérdida de recursos públicos a través de las concesiones que está realizando la Agencia Nacional de Infraestructura. El puente aéreo también es un caso, y que es explotado por la empresa Avianca, es un caso de posible riesgo de detrimento patrimonial, porque ese puente aéreo es operado por Avianca, tiene locales comerciales, pero ¿en qué condiciones están consignando los recursos por operación de ese puente aéreo, por la explotación de los locales comerciales, de las áreas comunes que generan recursos y que deben ser consignados como deben ser consignados para evitarnos después demandas contra la nación, devolución de dinero y que haya detrimento patrimonial? El porcentaje de recursos que le corresponden a la nación es absolutamente claro y contundente, y ese porcentaje hay que hacerlo valer y hay que hacerlo respetar ante todo. Ese porcentaje es el 46.16% de todo lo que facture y produzca el aeropuerto El Dorado. El 46.16% tiene que ir a la nación. Eso es lo que se estipula en una concesión aeroportuaria, en una concesión para la envergadura como el aeropuerto El Dorado y como las demás concesiones del país.